queridos Jaguars, soy Laura y junto a David les damos la más cálida bienvenida al podcast Jaguar, donde el rugido del emprendimiento resuena más fuerte que nunca. Prepárense para sumergirse en la selva de insights, noticias, historias y conocimientos que avivarán la llama emprendedora en cada uno de ustedes. Chicos, no se pierdan este podcast porque el día de hoy tenemos muchas sorpresas. Vamos a hablar de esos fracasos, de cómo esos fracasos nos han llevado a emprender de una forma muchísimo mejor, hablando desde la analítica de lo customer side hasta la gastronomía. Vamos a estar cubriendo con muchos líderes, con mentes brillantes, hablando de cómo esos fracasos los han formado para tener hoy el negocio que tienen y las metas que tienen. El día de hoy nos acompañan varias personas por acá. Tenemos a Adrián, tenemos a Andrés, tenemos a Matías y tenemos a Alejo, que son tres personas súper tesas que nos vienen a acompañar a compartir un poco de sus vivencias. 4 personas. Dije 3 y mencioné 4. Listo, 3, 2, 1. El día de hoy nos acompañan 4 personas, 4 mentes brillantes, 4 líderes que nos van a compartir de hoy en día cómo llegaron al estado que están, al negocio que están, gracias a los fracasos que vivieron. Nosotros pensamos que los fracasos no es un dolor o algo que pasó, sino algo que nos formó para ser la mejor versión que somos hoy en día. Nos acompañan Matías, Andrés, Adrián y Alejo. Listo. Tenemos a Alejo, un evangelista de productos, un storyteller y ha trabajado con compañías muy grandes en todo el tema creativo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por esta invitación y bueno, vamos a ver qué tenemos para compartir basados en la experiencia del pasado, en los aciertos y los fracasos también, porque de esos es que aprendemos. Gracias. Tenemos a Adrián, que nos viene a contar cómo ha tenido 4 startups y ha aprendido de todos esos otros startups que no logró levantar y cómo hoy en día está logrando metas totalmente distintas. Bueno, muchas gracias por la presentación y sí, un poco como dijiste y como dijo Ale, de los fracasos estamos hechos, ¿no? Nos van endureciendo para este camino que es totalmente duro y difícil. Y tenemos a Andrés, que trabaja en Rappi en todo el tema de analítica de datos y que no solamente se dedicó a trabajar en Rappi, sino que decidió también abrir su propia agencia de consultoría de data. Sí. Gracias por la presentación y sí, este camino me ha enseñado muchas cosas y aquí dispuesto a compartir los aprendizajes del camino. Tenemos a Matías, que no solamente ha emprendido y ha creado startups, sino que también se ha dedicado a invertir en startups. Oye, mil gracias ahí por el espacio y sí, estaba en los dos lados de la mesa, tanto creando empresas y invirtiendo, así que la mayoría han sido fracasos, pero parte de eso te ayuda también a avanzar en lo que uno está, así que encantado de compartir este espacio con todos ustedes. Y tenemos a George, que nos acompañó también en el episodio pasado, que ha sido una pieza muy clave en todo el desarrollo de Jaguars, de toda esta comunidad. David y compañeros, gracias. Buenísimo que esto esté tomando forma, ver a tantas caras conocidas y sobre todo tanta ilusión de todo lo que podemos hacer. Así que encantado de estar por aquí a aportar lo que podamos. Maravilloso, tenemos participantes de los cuales seguramente vamos a aprender muchísimo y antes de sumergirnos en la selva del conocimiento, queremos extender un agradecimiento rugiente a nuestro patrocinador Stoico Agency. Con su innovador modelo de suscripción nos ofrecen contenido para redes ilimitado y de calidad superior. Escoge tu plan, solicita contenido sin límites y da vida a todas las marcas que desees, sin restricciones. Stoico Agency, la agencia que empodera tu marca para que rujas más fuerte en el mundo digital.
Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Suscríbanse de una vez en este podcast que vamos a hablar de cosas súper interesantes. Van a haber temas de lujo, fundadores de startups, gente que trabaja para startups, que ha crecido como CEOs. Vamos a ver perfiles de todo tipo. Suscríbanse ahora mismo, síganos en todas las redes sociales para que no se pierdan absolutamente nada. Chicos, listo. Y como vamos a hablar el día de hoy de temas de fracaso, no nos vamos a concentrar solamente en llorar en los fracasos que tuvimos, sino en todos esos fracasos, a dónde nos han llevado, ¿cierto? Yo sé que cada uno de ustedes tiene unas historias fascinantes y yo tengo una duda, ya siento como una duda existencial para Alejo, que quiero preguntarle, ¿qué es ser un evangelista de producto? Porque ese término no es algo muy conocido. No, y creo que el término de evangelista de producto nace como tal con Guy Kawasaki en Apple, cuando ellos empiezan a traer a todos los desarrolladores y a crear una comunidad de desarrolladores, y Guy Kawasaki era como el papá de todos ellos. Y ahí es cuando, digamos que empieza uno a traquear el proceso. Realmente, ¿qué es un evangelista? Es un vocero que cree fuertemente en la visión, en el propósito y en los valores de un proyecto, y está capacitado para salir a enamorar la gente y capturar los corazones, las mentes y traerlos al proyecto. No es un proceso de venta porque no es un approach de vendedor el que se hace, y es más un approach o una aproximación de storytelling y de diseño de historias, de cómo la historia de la marca y desde los fundadores conectan con la historia del usuario para crear una narrativa que hace que la gente conecte en los espacios, que estén las audiencias, que estén los fans, que esté la comunidad o que esté la tribu. Eso, en pocas palabras, es un evangelista, hace de cuenta, como los evangelistas religiosos, por eso se llama evangelista, pero hace un producto o una compañía. Me siento hoy un evangelista, Alejo. De Jaguares. De Jaguares, ¿no? Y también de mi startup que mencioné la vez pasada. Yo soy muy pro no solamente ay, sí, la tecnología. Yo soy desarrollador y pues no solamente me quedo con, ay, sí, la tecnología es tan bonita, sino el usuario final. ¿Qué va a utilizar? ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué emoción va a sentir a través de un producto que está viendo? Yo trato como de lo poco de que sé, porque tampoco soy un experto en diseño de experiencias. Trato de, bueno, ¿qué le puede evocar a una persona si yo le muestro esos botones, si yo le muestro eso? Eso me parece súper fascinante. Te quería preguntar, Matías, hay algo que del lado de inversionistas pasa mucho, que son esos fracasos de inversiones. ¿Cómo ves tú desde ese lado, cómo mitigar esos fracasos? Porque sé que hay técnicas, hay formas de hacerlo. ¿Cómo te has sentido tú con ese lado? He invertido como inversionista ángel en distintas empresas. Me ha tocado incluso cerrar algunas compañías. Algunos de los temas, por ejemplo, de los aprendizajes fue, uno tiene que escoger muy bien al founder que está trabajando en la empresa, si efectivamente tienes un buen fit con la persona o no. Antes de eso, partamos de la base que depende del tipo de inversionista que uno quiere ser, ¿verdad? Hay algunos que dan capital y se olvidan, hay otros que son un poco más activos. En mi caso, yo trato de ser más activo y ayudar Sí. de forma frecuente a las compañías hasta que algún minuto después ya uno se sale. Entonces, dicho eso, el enamorarse mucho de una posible solución ha sido un error, por lo menos que yo he cometido, porque después aparecen todos los problemas, en este caso, ya sea dentro del equipo o que la compañía efectivamente no está llegando a los puntos que tiene que llegar y obviamente cruje tanto el capital que tiene como el runway final. Y eso hace que al final uno diga, bueno, ¿dónde cometí los errores? Entonces, en Ajá. general, las cosas que he visto fuertemente de los errores que yo he aprendido es, uno, escoge muy bien si es que el founder hace muy fit con lo que está creando, lo que algunas personas denominan como product founder fit o algo así. Sí. O sea, si soy un evangelista, ¿puedo calificar o no? ¿Mm?
¿Perdón? Si soy un evangelista, así como Alejo, puedo calificar Ah, con tener un buen fit con el producto. yo creo que sí, por ese lado. Después, por ejemplo, pues, si es de base tecnológica, ¿verdad? Porque también he invertido en cosas más tradicionales. Sí. Otro error que cometí, pero he tenido dos experiencias y después dije nunca más, es que el equipo era muy comercial y la parte técnica la suplían con una software factory Oh, y Dios. eso salió mal, muy mal, en el sentido de que si bien tenían equity la software factory y eran socios en la mesa, los incentivos no estaban muy alineados. Claro. Eh, entonces, básicamente era un cliente de la Software Factory y ponía $10,000 más en la mesa por un perfil y sonaste, o sea, jodiste con tu CTO in-house. Entonces, por ahí también han sido otro aprendizaje con respecto al día a día o a la foto más de la compañía. Y el ¿Cómo se último, para después hiciste? seguir conversando, es la etapa en la empresa, que eso lo he aprendido tanto como emprendedor como inversor, que es si efectivamente el tiempo en que se está creando la compañía es el correcto. Y ahí después les cuento un fracaso personal que tuve, que creé una compañía también de webinars o podcast, pero el 2009. Entonces, esto que estamos haciendo, yo lo hice hace más de 10 años y fue el fracaso más grande que he tenido hasta el minuto fuerte. Y fue justamente el timing. El timing no era el correcto. Ah, por acá también alguien tuvo una startup de temas de videoconferencias. Ahorita nos cuentan, ahorita nos cuentan. Bueno, Matías mencionaba algo muy importante y dijo uno de los fracasos más grandes. A mí me gustaría lanzar la siguiente pregunta para Andy y me gustaría, Andy, que te vayas a ese momento, te transportes a ese momento en el que tuviste uno de los fracasos más grandes a lo largo de tu carrera como emprendedor y nos cuentes cómo fue esa sensación, qué fue lo que sentiste. Bueno, el fracaso más grande es difícil escogerlo, pero creería que fue un bonito proyecto que no terminó materializándose por no reconocer que no tenía todos los recursos necesarios para poder desarrollarlo y que también traté de hacerlo solo. Y esto me llevó a sentir gran frustración, rabia conmigo mismo, por qué no levanté la mano, por qué no pedí ayuda si no estoy solo. Y creo que esto es un sentimiento que podemos tener muchos emprendedores que a veces o creemos que tenemos superpoderes o tal vez nos da pena o se nos dificulta pedir ayuda, pero este camino es muy duro como para llevarlo adelante solo. Entonces, creo que esa sensación de impotencia y de, pucha, porque no hice lo que debía hacer, de pedir ayuda, pedir el grito, y bueno, creo que ese es el aprendizaje que me quedó. Qué bonito. Caemos en el bucle de creer que tenemos superpoderes y que tenemos la capacidad completa y absoluta de liderar todo completamente solos y nos cargamos de muchas emociones y se nos hace un poco pesados cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones donde no resultan exitosas como estábamos esperando. Y esto me lleva a la siguiente pregunta para Adrián. Adrián, ¿cómo tú emocionalmente, mentalmente y a nivel estratégico pudiste eh, sacar adelante o sobrepasar estas sensaciones de soledad o de frustración cuando te presentaste con estos fracasos, con algún fracaso que hayas tenido como emprendedor? A ver, es muy solo, muy solitario, mejor dicho, como uno vive los fracasos, ¿no? Yo digo que siempre tuve una cierta suerte porque antes de terminar de fracasar ya estaba arrancando con lo siguiente. Entonces, digamos, nunca logré eh, pasar ese momento, digamos, del fracaso, que uno se hunde en el fracaso y en la soledad, digamos, que es como que uno, o en mi caso, ¿no? Ocupar la cabeza con un nuevo proyecto te impulsa, si bien es dolorosísimo el fracaso de lo otro, digamos,
el tener un nuevo objetivo por ahí te ayuda a sobrellevar ese fracaso, ¿no? Creo que dentro de la vida de los distintos emprendimientos, yo desde el 2017 que vengo emprendiendo en el mundo digital, hay momentos que son por ahí mucho peores que los fracasos que yo he tenido, ¿no? Eh, Creo que por ahí viene un poco el secreto de cómo pude ir sobrellevando los distintos fracasos. Está muteada. Ok, Adrián, ¿cómo sobrellevar los posibles fracasos? Tenemos aquí a George, quien ha sido una persona muy insistente, le ha puesto el alma a muchos proyectos para que se den y que se puedan llevar de la mejor manera. George, ¿en qué momento consideras tú que es oportuno entregarse al fracaso o seguir insistiendo? Bueno, me encanta esa pregunta porque, digamos, tenía la misma duda hace un tiempo y encontré un principio. Una persona que conozco y que respeto mucho me compartió un principio que se llama, o que lo llaman la regla del 3 y del 7. Y la regla del 3 y del 7 lo que dice es que cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida, cualquier actividad, cualquier emprendimiento, cualquier proyecto, uno debería de intentarlo mínimo 3 veces y máximo 7. Digamos, si después de esas veces definitivamente no le has podido encontrar el lado, un poco la sugerencia es dejarlo, ¿no? Entonces, digamos que desde que conocí ese principio lo he venido aplicando y definitivamente sí da un poco de paz mental porque incluso antes era muy obstinado y pues me quedaba como infinitamente intentando algo que definitivamente, si uno es objetivo, no tenía sentido. Entonces, creo que ese modelo me ha gustado porque me da esa tranquilidad de que si llego al 7 pues, y no se da, definitivamente ahí lo dejo. Oiga, entonces hay que tener límite también de los fracasos. Una vez que es tan resiliente y uno dice, no, es que por aquí tiene que ser sí o sí, sí o sí, sí o sí. Uno a veces como que se come el cuento que, de que uno tiene que ser el súper emprendedor. Entonces, me tiene que dar porque me tiene que dar, no hay que aprender hasta qué punto y obviamente, pues no rendirse en temas de que voy a crecer, pero pues buscar otras alternativas. Está muy bien también. Bueno, chicos, aparte del fracaso, pues digamos que los fracasos también los ha llevado a cierto éxito, los ha llevado a, a tener resultados distintos en la vida, ¿cierto? Pues yo hablo de experiencias personales también. Yo intenté un montón de negocios en su momento, dropshipping, trading, hasta redes de mercadeo y bueno, 3000 cosas. Eh, y yo no digo que no funcione ninguno de esos tipos de negocio. Conozco personas que en esos negocios también tienen muchísimo, muchísimo éxito, porque de pronto aprendieron algo que yo no en su momento, de pronto aprendieron algo que les dio vida y llegó como a otro tipo de resultados. Volviendo al ego, me parece muy curioso hablar de esto porque él está muy enfocado en crear startups en algún momento, por lo que en algún momento nos ha comentado, y decidió, no quiero rendirle cuentas como jefe a otros, ¿cierto? Esos aprendizajes que ha tenido, me gustaría saber ese aprendizaje, ¿por qué te llevó como a esa conclusión, Alejo? No, digamos que es que a mí el viaje del fracaso, para mí el viaje del fracaso fue un viaje de descubrimiento de yo quién era realmente, más que yo qué hago y que la serie el tener. Y en ese camino, yo empecé mi camino realmente, yo empecé haciendo videos de skate cuando era peladito, cuando tenía 14, 15 años. Wow. Yo después empecé a hacer animación 3D cuando ni siquiera había salido la primera película de Pixar. Yo hice la primera página web en el 97 del Ejército de Colombia. O sea,
muchas cosas, pero siempre desde el lado creativo. Y entré en el mundo del cine por la pasión de contar historias. Ahora me monté en una vaca loca y en un ego trip de el gran productor. Claro, la primera película que saco se va para Hollywood, la compra Universal, terminamos asociados con Nicole Kidman, ahora con el productor de las películas de Lego, y empieza uno a conocer este ambiente y uno se monta en esa ola del ego y empieza a Sí, surfearla hasta que la vida misma se encarga de y tirarte al piso Dios. y rastrillarte y como no, vos sos un pobre pendejo. Entonces, toda esa persecución al final y entonces empecé a montar empresas y a montar soluciones. Digamos que me di cuenta que uno de los afanes que yo tenía era el de figurar. Y a Sí. la final era, mírame mamá, mamá, estoy triunfando. Y era una cuestión así, era un ego trip, pero realmente lo que a mí me Todos pasamos alimenta, por eso de alguna manera. ¿no? Y es parte del viaje y está bien. Pero me di cuenta que primero a mí no me gusta operar, odio operar, soy un caos y me gusta hacer un caos y mi mente trabaja con neuronas saltarinas y a mí me encanta eso, yo soy un ser creador, yo soy un ser apasionado, yo soy un ser que transmite energía y con el último cierre de la última compañía dije, ya pues al carajo, o sea, voy a hacer simplemente lo que a mí me gusta y lo que a mí me nace y con los proyectos que a mí me parecen del putas. Y empecé a coger proyectos así, a la loca, que me encantaban. Y ahí fui descubriendo mi camino. Y realmente después del fracaso, lo más importante que aprendí fue a decir que no, y a decir que no, y a decir que no. Y él no me liberó. Él no me llevó al camino que estoy siguiendo ahora, porque llegaban, me buscaban, Alejo, vas a ser CEO, y yo, CEO, no, gracias, así que estrés tan hijo de puta, no, no, Alejo, es que querés ser co-founder, y yo, no, papá, no, yo ya definí, para fundar cosas yo soy 0 a punto 99, ni siquiera lo llevo a 1, y ahí lo entrego y puedo ser dueño, o puedo invertir, y puedo aportar desde otro punto de vista, pero mi camino se fue por otro lado. Entonces, no es que yo deje de emprender, pero dejé de emprender de esa manera. Ahora, Claro, pues el como el espíritu que se emprendedor mate uno si lo... quieres. Sí, no, no me interesa. No me No es lo interesa tuyo, y... no es tu lado. Exactamente. Entonces, pero pues obviamente admiro y respeto a los que sí. A mí alguien que sea operativo, alguien que sea un genio en mercadeo, alguien, o sea, todos los que están acá, yo los admiro como un hijo de puta porque nada de lo que ustedes hacen yo soy capaz de hacer. Y entonces para mí son dioses todos. Y a todos les aprendo, a todos los escucho, pero no me voy a meter a hacer lo que ustedes están haciendo. La verdad, no lo voy a hacer. Eso sí, póngame una cámara, póngame un micrófono, póngame un producto y yo le enamoro al mundo entero. Y a eso dije que me iba a dedicar. Y eso es generación de contenido a partir de storytelling y estrategias para la generación de tribus, que eso es lo que sé hacer, me encanta, me apasiona, y ahí me llevó el fracaso, a descubrir mi verdadero camino. Entonces yo le agradezco al fracaso, el fracaso fue solo como la vida diciendo, no papi, por ahí no es, papi, por ahí no es, papi, usted no oye, ya le dijimos que por aquí no era, vea, coja, coja, y a la fuerza lo encamina uno la vida. Excelente. Y por eso entonces si alguien necesita algo con estoico, ya saben que Alejo se va a matar las pestañas para que esa vaina salga al mundo y realmente, o sea, ustedes ya le dieron la pasión, ya le dieron la pasión por lo que a él le gusta, a él le nace, ustedes saben que de temas creativos él aquí nos gana a todos, ¿cierto? Yo soy muy técnico de alguna otra manera, me gusta temas creativos, pero pues no soy experto en el tema. Eh, Ahora, tengo un perfil que se ve como por el otro lado y yo soy más como también de esto. Yo sé que Alejo no es el CEO, el operativo. A mí sí me gusta mucho esa parte y yo sé que Adrián eh, también es mucho de esta parte y quisiera saber, él nos contaba ahora que ha tenido otros intentos de startups. ¿Cómo te ha ido con esos intentos de startups? Y también, ¿qué has aprendido de eso? Y porque ahorita también quieres, pues alguien que se ha metido como cofundador tiene que operar, ¿cierto? Porque te gusta y te apasiona también este lado. Sí, por supuesto, esto creo que sin pasión no nace. Esto nace, todo lo que estamos acá estamos acá pues nació de algún momento en el cual uno tuvo pasión, ¿no? Yo soy más de entender que la pasión no es lo que te va a llevar al éxito, sino la determinación, que no es lo mismo, ¿no?
Em, creo que hay una gran diferencia, ¿no?, entre pasión y determinación, ¿no? La pasión, digamos, puede venir como puede irse, puede morirse, pero la determinación, si uno está determinado, no se va a ir, va a estar ahí. Creo que la determinación es una mezcla entre esfuerzo y sacrificio, ¿no?, que te va a llevar hacia tus objetivos. Y yendo a mis anteriores startups, ¿no? Yo empecé con una que era para hacer las filas en locales gastronómicos, la cual después, bueno, la fui pivoteando. Cuando salí a buscar inversión, hablando con algunos fondos, entendí que no era, digamos, el producto. Yo en ese momento estaba enamorado del producto, tuve que hacer un pivot, aceptar el fracaso, entre comillas, ¿no? Porque el fracaso no es un fracaso 100% rotundo, ¿no? Depende cómo uno lo tome. Yo creo más que el fracaso es una palabra que tiene mala publicidad. No es algo 100% oscuro. Entonces, a partir de ahí, bueno, me metí en otra startup que uberizaba el sistema gastronómico. Después, bueno, la pandemia llegó y me pasó por arriba, más allá de algunos problemas con socios. Y después, bueno, decidí abrir en pandemia una startup de videollamadas, en la cual nos iba por momentos bien, por momentos terriblemente mal. Por momentos bien porque crecíamos, por momentos terriblemente mal porque cuando había un problema técnico, la gente que hacía, decía, vámonos de acá, volvamos a Google Meet o cualquier otro, y perdíamos todo lo que habíamos trabajado para crecer, ¿no? Y bueno, eso nos llevó 1 año y medio hasta que se levantó la pandemia casi que a nivel mundial, ¿no? Todo lo que eran no me sale la palabra, cuando estaban todos metidos en la casa y pudieron empezar a salir. Dijimos, volvamos a lo que sabemos hacer, que es el tema de los restaurantes. Así que bueno, volvimos nuevamente. Fue duro en el momento de decir, bueno, basta porque no vamos. Estamos yendo un paso para adelante y 2 para atrás con Bioro, lo que era Bioro. Volvamos al otro y bueno, y ahí arrancamos nuevamente con un equipo muchísimo más maduro en todos los sentidos. Tengo la suerte de todas estas startups que le mencioné, haberlas hecho con la misma gente, o los fundadores. De hecho, un colaborador pasó a ser fundador en este nuevo emprendimiento. Y creo que es fundamental, ¿no? El tema equipo, y entenderse y tener varios fracasos encima que te lleven a decir, bueno, no es por ahí, sigamos, pero sigamos, ¿no? Y que el equipo siga intacto. Más allá de que uno se pelea, tiene un montón de discusiones, el equipo sigue intacto ahí. Genial. Claramente, Adrián tiene un espíritu emprendedor que encuentra esa luz en medio de un poco de oscuridad que nos representa lo que es el fracaso para muchos, ¿no? Me gustaría, Adrián, también preguntar un poco sobre, en el momento del fracaso, ¿cómo puedes determinar tú esa diferencia, que es una línea muy pequeña entre el fracaso y ser un necio? Ser un necio en insistir, y cuando el fracaso se presenta y se sigue presentando y no lo tomamos como esas oportunidades para mejorar o cambiar o tomar otro tipo de decisiones, seguimos allí como necios. ¿Cómo identificas tú esto? A ver, es una muy buena pregunta y muy difícil de responder, ¿no? Creo que en su momento todos tenemos nuestra neciedad, ¿no? Y decir, no, vamos, vamos, vamos. Hoy en día puedo identificar, digamos, si uno está siendo necio o no, digamos, intentando lo mismo, buscando un resultado distinto. eh, ¿Por qué estás siguiendo eso que estás insistiendo tanto? ¿Qué te va a traer? Porque por ahí estás insistiendo mucho en algo que, por más que lo logres, no te va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Hay muchos, digamos, red flags en donde uno se da cuenta si es un necio, obstinado en querer hacer algo por el simple hecho de hacerlo, o realmente porque ve posibilidades en lo que está haciendo, le busca la vuelta para poder lograr su objetivo. Creo que es muy delgada la línea, pero cuando uno empieza a entender, después de haber sido necio muchas veces y haber logrado y no logrado los objetivos, y cuando logra decir, ¿para qué lo hice? ¿Para qué intenté tanto si no llegué a ningún lado? O simplemente decir,
listo, voy por otro lado, y cuando vas por otro lado, lo haces mucho más fácil. Y claro, tenía que cambiar la mirada, la perspectiva de lo que estaba haciendo, de cómo lo estaba viendo, porque estaba haciendo un necio. Cuando dejé de ser necio, encontré la manera de hacerlo fácil y rápido. Creo que hay muchas alarmas o alertas que simplemente hay que ir prestando la atención y dejar, digamos, que es lo más difícil, ¿no? Dejar ese ego de lado y pararse más del lado del espectador y un crítico de sí mismo. Una palabra muy importante que le he escuchado ya a Alejo y a Adrián, el ego. Pienso yo que el ego es lo que nos hace ser un poco necios y lo que nos lleva a quebrantarnos en ese momento de fracasos. Mati, contanos cuando estás en esa posición o en ese momento que eres inversionista, tienes el poder adquisitivo, tienes el conocimiento y todas las herramientas para invertir y no resulta como esperabas, como nos comentabas hace un momento. ¿Cómo entra allí el ego a participar de esta situación y cómo enfrentas el ego? Muchas gracias y buena pregunta. En la práctica es difícil el asumir cuando uno comete un error, porque al final, ya sea a nivel de crear una empresa o una inversión, ¿verdad? Porque hay cierta parte de ti que o sea, lo que yo he creído es que cuando uno arma una empresa o invierte en un grupo de compañía o lo que sea, como que uno toma parte de la identidad de esa empresa también. Entonces, como que te sigue. Y eso es parte como el luto que uno tiene que hacer porque tiene que morir esa compañía o ese proyecto. Ahora, dentro del comité de inversión que tengo, que es mi señora, llegamos a un acuerdo que obviamente hay cierto capital que tenemos que poner para estructurar alguna empresa que yo creo que puede tener un potencial o ella. Pero un gran amigo, un empresario, en este caso en Estados Unidos, me dio una frase muy buena para poder analizar todas mis inversiones, que es, no existe negocio malo, sino capital que aguante. Entonces, bajo esa lógica es, si tienes suficiente capital y estómago para soportar, tarde o temprano las personas técnicamente le van a dar una vuelta y va a funcionar. Ahora depende si quieres ponerle todo ese capital y ese tiempo. Lo que les contaba, por ejemplo, antes con esta startup que lancé el 2009, si hubiese aguantado todo el tiempo hasta la pandemia, asumiendo que yo sabía que venía una pandemia, etcétera, etcétera, probablemente hubiese hecho algo muy similar a lo que en su minuto fue Zoom o cosas por el estilo. No tenía suficiente capital para aguantar, ni nadie me iba a seguir de año, al menos en ese camino. Entonces, bajo esa lógica, uno dice, te ayuda a destruir tu mirada del ego, porque uno dice, te vuelve un poco más racional en la forma de tomar la decisión. Entonces, por ahí creo que es el mejor como camino que me ha servido para decir, tengo que desapegarme a esto y tomarlo como lo que es un intento fallido y ya está, dar vuelta a la página. Duele perder dinero, siendo súper honesto. Creo que duele más perder tiempo, pero al menos siempre me voy con la idea de que lo intenté. Entonces con eso me gusta vivir con esa mirada, que es como, me lancé con esto, aposté en ti, no funcionó, ya está. Cuéntame tu siguiente idea, capaz que podamos hacer algo en conjunto o no, o al menos nos sentamos y hacemos una revisión de dónde estaban los errores que cometimos. Es fácil mirar hacia atrás, ¿verdad? Pero en el minuto asumo que nadie está con la idea de hacer que fracase una empresa y algunos sí, probablemente. Están presos, son Dios carcereros. mío. Pero sacando esos que de alguna forma estaban haciendo estafas, ¿verdad? Creo que la forma más fácil de trabajar el ego, para responder la pregunta, tiene que ver con eso, en cómo seteas bien tu expectativa y tus límites. Entonces, ahí se hace más fácil. Si no, de verdad te rompe la cabeza y te come todo el día. Mati, ahí nos dices unos datos buenísimos, porque claro, uno como inversionista también tiene que mirar todos esos insights, todas esas red flags de los fundadores, muy importante, y sobre todo esa parte del ego que hay. Sí, hay personas que quieren hundir la compañía o quieren hacerla crecer o no tienen, digamos, una visión tan grande, y también esas son cositas como inversionista que hay que analizar. Te voy a preguntar, Andrés, has llegado a trabajar muy de la mano con
con Rappi, con toda esta data. Eh, ¿Cómo has visto internamente, sin dar obviamente detalles corporativos, sino a nivel como profesional, esos retos, esos fracasos, esas coyunturas que a veces se tienen a nivel profesional dentro de una compañía grande? Bueno, yo creo que aquí tengo dos perspectivas. Una es la de como individuo y otra como corporación. Y como individuo, creo que, bueno, también la empresa no se queda en el fracaso. Pare- la forma en que todo funciona es tan iterativa, tan rápido, todo es un poco caótico en algunos momentos, que nadie se queda llorando sobre la leche derramada y eso es algo que yo lo interiorizo. O sea, fracasé o no, o fallé en algo, next step. No hay tiempo para quedarse aquí más que el aprendizaje de qué fue lo que falló para evitar cometer el mismo error. Y lo mismo lo veo digamos, en la corporación es, no hay tiempo para quedarse en el error. Siempre hay algo más allá. Siempre hay, siempre hay algún paso adicional que dar y no nos podemos quedar mirando hacia atrás. Entonces, nada, yo creo que es como el insight que me llevo. Buenísimo, buenísimo escuchar eso, porque claro, a veces uno piensa que una compañía grande cometió un error, obviamente pues hay errores que son muy fatales, como hay errores que pueden ser de cualquier ser humano, y muy bueno que eso se trabaja desde el liderazgo, como que, bueno, ahí cometimos error, venga, ¿cómo hacemos para solucionarlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? Eso es como la perspectiva. Evi, no Y solo eso, discúlpame, no solo es eso, sino que cuando estás en medio de una cultura que siempre está experimentando, no existe fracaso definitivo porque estaba dentro de los planes, de que una alta tasa de fracaso. Es algo esperado, es controlado. No hay grandes apuestas y cuando se empiezan a tener pequeñas ganancias o pérdidas, se, se decide escalar o no. Entonces no se queda, realmente no hay grandes tropiezos, es todo muy medido. bueno, Andrés que sabe medir toda esa data, pues sabe que la analítica que tiene que haber detrás, y tienen que hacer pruebas para un producto, pues hay casos que van a fallar. Buenísimo, buenísimo eso. George, te iba a preguntar, y también es como, ¿qué te llevó a ese cambio? Sé que tú trabajabas mucho en consultorías para empresas, eh, y sé que pues trabajar todo ese tema B2B tiene sus fricciones. Que llegaste a aprender como en toda esta área y todas también errores que a veces no son de los humanos, sino hasta las conexiones que hacen las empresas entre ellos y le cargan hasta uno como consultor todos esos daños? Eh, bueno, de hecho, me gusta porque justamente quería comentar una cosa y es, yo a diferencia de otras experiencias que he escuchado, em, como que siempre me fue muy bien, ¿sí? De hecho, empecé una carrera corporativa muy joven y me empezó a ir muy bien y por esa misma razón, seguro de que me iba muy bien, pues mi ego empezó a crecer y empecé a querer más y a querer más y a avanzar más y a tener más responsabilidades. Y yo creía que eso era el éxito. Y llegó un momento en mi vida en el que me di cuenta que no era así. De hecho, hay un señor que yo sigo mucho, que siempre lo menciono, que se llama Tony Robbins. Y Tony Robbins tiene una frase que, mm, que dice algo así como, eh, tener dinero, tener solo dinero es el peor fracaso del mundo. Eh, y tiene que ver con el hecho de que uno en la carrera corporativa, pues uno se llena de esos egos
ya tengo mucha gente a mi cargo y me pagan muy bien y gano comisiones y hago un montón de cosas y, y eso realmente no lo llena, o al menos a mí no me llenaba. Y llegó un momento en que yo me di cuenta que si lo miraba desde afuera y cualquier observador, digamos, inadvertido veía mi vida, decían como, este man no se puede quejar, ¿no? Tiene un buen trabajo, un buen sueldo, tiene una buena familia, una buena esposa, unas hijas sanas, todo, tiene todo lo que el Lo que cualquier ser 99%, humano quisiera, lo sí. que el 99% de la gente quisiera tener y no tiene. Y entonces este man de qué se queja. Y realmente yo empecé a sentir una desazón en mi corazón que no podía entender y no podía racionalizar. Y con el paso del tiempo, conecto un poco con lo que decía Alejo, es que me di cuenta que yo no necesitaba cosas, que yo lo que necesitaba era crecer como persona y eso pasa por el hecho pues de dar. Y reconecté con experiencias de mi vida alrededor de la magia del dar y de cómo eso realmente es muchísimo más gratificante que ganar dinero, por lo menos para mi caso personal. Y entonces empecé a hacer cosas tratando de lograr eso y aquí voy en este camino. Cuando uno sale, yo en ese mundo de la consultoría, uno es un mundo de mucho ego, no era solo el mío, sino todos mis compañeros eran igual o peores. Además hay mucha gente que viene de Ivy League, MBA, que son súper tesos y entonces se creen la última Coca-Cola del desierto y probablemente yo también lo hacía. Y, eh, y cuando empecé a cambiar y al final decidí salir al mundo del emprendimiento, me di cuenta que yo no sabía nada. Yo creía sabérmelas todas y cuando llegué aquí me di cuenta que no tenía ni idea de ni mierda, básicamente. Y tocó empezar, bajar la cabeza, agachar las orejas y tratar de aprender de gente que sabe más que uno, incluso gente mucho más joven que sabe más que uno, que para uno en un mundo de la consultoría eso es como una patada en el hígado porque en la consultoría hay como mucho esa tradición de yo soy el senior, que llevo mucho más experiencia, entonces usted que es el junior, ¿qué me va a enseñar? Y la realidad, por lo menos en el mundo del emprendimiento, es que de hecho las personas más jóvenes pues probablemente saben mucho más que yo y hay que aprender mucho de ellos, también algunos mayores. Pero digamos que eso ha sido todo un viaje de reconexión con lo que realmente es importante y sí la vida me ha cambiado en muchos aspectos, tanto a nivel material como a nivel, digamos, espiritual y emocional y digamos que he aprendido que realmente el fracaso no existe. Lo único que hay es aprendizaje. Nada, absolutamente nada de lo que sucede es un fracaso. Simplemente es una hipótesis que no funcionó, pero hay un aprendizaje, entonces no hay un fracaso, hay una ganancia, que es ese aprendizaje. Y entonces, de hecho, yo uso una expresión que algunos que, con los que he hablado un poco más lo habrán escuchado, que digo, cometí un aprendizaje, porque yo no cometo errores, yo cometo aprendizajes. Eh, entonces, pues nada, estamos en este camino y pues creo que todos los que estamos emprendiendo estamos cometiendo aprendizajes a toda hora. Lo importante es eso, tratar de que no se repitan. Eventualmente también se van a repetir porque tampoco uno es invulnerable, pero no hay que darse tanto látigo. Estamos cada uno de nosotros haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y con lo que sabe y pues hay que seguir adelante. ¡Sabio! Eso es muy bueno porque pues, Wow. a mí uno sale a emprender desde un mundo corporativo y uno está en nada, o sea, es perdido. Cometí un Tal cual. aprendizaje, sí, y además David y George, bueno, todos que no, seguramente todos hemos pasado por ese momento donde hemos tenido el ego por allá en la cima de la montaña y mucho más alto, ¿sí? Y vivimos en una sociedad donde nos acostumbran a ser completamente competitivos y donde nos enseñan que el fracaso es inaudito y no lo podemos permitir en nosotros, ni en lo que hacemos, ni en lo que está alrededor de nosotros. Entonces, esto que acaba de mencionar George rompe con todo ese esquema y ese paradigma que tenemos dentro de nosotros a nivel cultural y que se trata de eso también, ¿no? Se trata de que a través de lo que estamos haciendo
y en nuestras propias experiencias y nuestros propios pasos y procesos tomemos estos fracasos, que es el tema de hoy, como esas oportunidades de mejora, como esos momentos de aprendizaje que finalmente son lo que nos lleva a dar esos escalones de éxito. Y aplaudo a George porque me encantó ese mensaje, y seguramente a muchos aquí les va a llegar mucho ese mensaje también. Namaste. Me gustaría lanzar una pregunta para el que me la quiera responder, y es la siguiente. Bueno, hablando un poco del ego, de ambición, de ser humildes, para alcanzar ese proceso de éxito, dependiendo del concepto de éxito que tenga cada uno, ¿cómo encontramos ese equilibrio, chicos, en ser humildes y perseguir el éxito de una manera ambiciosa? Ush. Laura, a ver, es que yo creo que primero hay que definir éxito. O sea, porque si estamos hablando de perseguir el éxito de una manera ambiciosa y tú tienes configurado el éxito como algo material, el Lamborghini y la mansión es una cosa. Pero si tú tienes configurado como una vida plena, una vida rodeada de amor, una vida sirviendo a los demás, es otra cosa. Entonces el término ambición y humildad y ego ahí, yo no sé, me confunden un poco. Yo lo que sí diría es que todos estos, como ya dijo Andy por ahí, y a partir de lo que dijo George, no la cagamos, sino que la aprendizajamos. Entonces, después de todas las aprendizajadas, el descubrimiento realmente es que esto es un viaje interno, y realmente lo que estamos construyendo es a nosotros mismos. El proyecto somos nosotros, y todo lo que hacemos, las empresas, las startups, las iniciativas, las comunidades, todo son canales para experimentarnos, aprender, construirnos y crecer. Entonces, ahí es donde yo creo que la ambición de crecimiento realmente y la ambición del éxito realmente, y ahí es cuando uno puede empezar a caminar con tranquilidad y a decir que cada situación que te cae, que te trae la vida, que es externa a ti, tú simplemente dices, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, cómo reacciono, cómo lo asumo, cómo me ayuda esto para mi crecimiento interno, y sigo caminando. Porque para mí hace mucho tiempo, hace unos años yo me preguntaba, y yo lo he dicho varias veces, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y luego descubrí que el propósito de mi vida es vivir la vida. Y vivir la vida en amor, vivir la vida consciente, vivir la vida conectado con los demás. Entonces esos conceptos, obviamente a veces estas vocecitas en la cabeza tratan de meterse y de jugarle sucio a uno. Yo le digo Milton, y la telefonista está como loca siempre conectando todo en el cerebro, y si uno no le da el input, Milton se toma el cerebro y a uno se lo llevó el carajo, uno se vuelve un imbécil, uno se vuelve un patán, uno se vuelve un histérico. Pero, sin embargo, y otra vez cogiendo lo que dijo George, también son momentos que le permiten a uno identificar por qué eso me dio rabia, por qué eso me hizo sentir inseguro, por qué eso me hizo sentir miedo, por qué lloré, y me sirve como herramienta para construirme. Entonces, esa pregunta que hiciste, no sé responderla, pero me dio pie a echar toda esta cháchara que acabo de echar. Cháchara también ayuda, Cháchara también ayuda. Yo me he dado cuenta de algo, Alejo, y es Las que, respuestas también son muy válidas. Todo es completamente sí, válido. claro, no, y yo me he dado cuenta de algo. Uno no puede confundir la abundancia y querer comerse el mundo con el tema de la felicidad. Porque muchas personas lo piensan así, como que es que cuando tenga voy a ser feliz, ¿cierto? Es lo que decía George, o sea, lo único que tienen son dinero. Y no, o sea, la felicidad se construye en el día a día, la felicidad usted la tiene que tener hoy. Venga, ¿qué lo hace usted feliz? Usted le hace feliz una tacita de café, usted le hace feliz viajar, usted lo hace feliz ¿qué? Compartir, y ya usted después de que tenga esa felicidad, pues ya usted también puede hacer como un montón de cosas, vaya emprenda, vaya como es el mundo, vaya sea billonario, vaya sea lo que quiera hacer,
pero eso no es una cruzada con la otra, ¿cierto? Son independientes, de alguna manera. Pero Entonces, David, ahí sí te digo una cosa, uno no es millonario, uno tiene millones, pero uno no es millonario. Es muy distinto ser al hacer y al tener. Por lo menos en mi opinión yo los separo. Entonces siempre, y empieza por quién es David. David no es ni millonario, David no es, ni siquiera es emprendedor. Usted emprende, pero no es emprendedor. Entonces hay que aprender a distinguir, yo creo, para mí, en mi opinión, y obviamente cada uno tiene sus, pero a mí lo que me ha servido es separar el ser del hacer y del tener y simplemente enfocar, experimentar el ser y crecer el ser y trabajar en el ser. Los otros dos se dan es como consecuencia. No sé, George, usted que está tan sabio, George, hoy. La separatividad de los roles, lo he escuchado por ahí en algunos libros que he leído sobre filosofía y psicoanálisis, la separatividad de los roles y el ser. Eso que mencionas, Alejo, creo que genera también un impacto muy importante al momento y en la forma en cómo identificamos los fracasos, porque si tú tomas un fracaso, por ejemplo, y lo interiorizas desde tu ser, es que yo soy un fracaso porque no salió exitosamente algo a nivel de emprendimiento, eso no te define como persona, eso no te define como ser. Y allí es cuando caemos en ese bucle de hundirnos y dejar de reconocernos lo que valemos como personas y como seres, porque pensamos que esas otras cosas que hacemos o que tenemos nos identifican y determinan nuestra capacidad de éxito o no, o de fracaso o no. Quiero contar una historia ahí que me gusta y es, yo tengo un amigo, es mi mejor amigo, de hecho es el padrino de una de mis hijas, y, y yo puedo decir sin temor a equivocarme que él es una de las 2 o 3 personas más inteligentes, brillantes y capaces que yo he conocido en mi vida. O sea, es impresionante. Pero tiene una autoestima muy baja. Toda la vida ha tenido ese problema. Y entonces él, todo lo que él hace es malo, todo lo que él hace no funciona, todo lo que él hace no sirve, a pesar de que hace cosas brutales, que uno dice, pero ya quisiera yo hacer la mitad de lo que usted hace. Y realmente me ha servido mucho digamos, ser amigo de él durante tantos años, para mí mismo, pues aprender a no darme tan duro cuando las cosas no funcionan, porque obviamente hay muchos momentos en los que las cosas no funcionan, pero me acuerdo de todos los momentos en que sí funcionaron y que pues no soy tan petardo como a veces creo yo mismo echarme la culpa, porque efectivamente sí hay cosas que han funcionado. Entonces, pues nada, simplemente es un tema más de probabilidades de que obviamente a nadie le va a funcionar todo siempre. Algunas veces funciona y otras veces no funciona, y es normal. Y ni cuando funciona uno es un berraco, ni el más berraco de todos, ni cuando no funcionan, pues uno es el más petardo de todos. Simplemente es parte de todo el camino y pues hay que vivirlo, digamos, con naturalidad cada uno de los momentos. Sí, 100% opino igual que vos. Y me hiciste acordar de algo que yo siempre digo, que es cuando te dicen, digamos, cosas malas, no tenés que creértelas. Pero cuando te dicen cosas buenas, tampoco. Entonces, creo que está muy, muy, muy de la mano con lo que acaba de decir. De hecho, una frase que que la escuché hace muy poquito, ¿no? Que me quedó rebotando en la cabeza fue: el tamaño de los problemas es proporcional al tamaño de tu ego, ¿no? Entonces, es para pensar una frase, digamos, claro, a veces uno dice, es un problemón, porque me pasa a mí, no sé qué, pero y si uno tiene un ego más chico, más tranquilo, y dice, no es tanto problema. Y me quedó resonando mucho, y cada vez lo voy entendiendo de distinta manera la frase esa, Está buena, sí. y me gustó, quería por lo menos compartirla.
Bueno, ahí como para dar el aporte también, según los estoicos, aquí aprovechando que está Frick, los problemas casi nunca se convierten en realidad. 99% de ellos solo suceden en tu mente. Entonces, es enfrentar el miedo y hacerle. La mayoría no está haciendo. El que hace se arriesga a coger el éxito con las manos o el aprendizaje, pero pierde no hay. Hay una cosa importante también ahí y ya que hablamos pues de estos temas tan profundos, yo creo que aquí todos tenemos un poquito de filósofos de la vida. Y es que el camino del emprendimiento es como un camino acelerado de vida en el que se adquieren muchas experiencias. Maestro. Sí, porque yo creo que, o sea, digamos que sí tiene que vivir, sobre todo cuando uno está haciendo esto 24/7, que creo que es uno de los grandes aprendizajes de mi vida, y es que tenía las prioridades al revés. Cuando tú me preguntabas a mí, ¿qué es lo más importante para mí? Entonces yo decía, no, mi familia, mis hijas, luego yo, luego mi emprendimiento. Ok, primero debería ser yo, después mi familia, después el emprendimiento, todo bien. Pero ¿cómo está tu tiempo asignado? Mi emprendimiento y nadie más. y es el último en tus 3 top prioridades. Y le estás asignando más tiempo que cualquier otra cosa. Y mi esposa me hizo una vez una pregunta que, una cachetada, que me dijo, Alejo, ¿qué pasa si hay que cerrar la compañía? Y yo, pues nada, volvemos, empezamos, hacemos otra cosa y pa'lante y se asume lo que caiga y listo. Y me dijo, ¿y qué pasa si se quema e incendia la casa con tu familia adentro? Me dolió. No, pero es que es verdad, y es verdad. Y entonces uno está, este es el emprendimiento, y llegan las hijas, llegan los hijos, llega la señora, ven, te necesitamos. Ya voy, espérenme que esto es muy importante. Fuck you, weón, esto es un puto juego, eso es lo importante. Pero tenemos las prioridades al revés. Y todo el tiempo le estamos diciendo a la gente que queremos y a las cosas importantes les estamos diciendo I love you, pero fuck you. Perdón, pero es verdad. Y esa incoherencia fue una de las grandes reflexiones y aprendizajes. Entonces. Y es que creo, Alejo, que tal vez tenemos la mala concepción de que lo mejor que podemos hacer es sacarla del estadio. Yo lo he creído y mi más grande fracaso puedo decir que es en el terreno de lo personal, con no dar el 100% en mi hogar, en mi familia, porque allí es allí es lo que queda. Tú ya lo mencionaste. Se acaba todo lo que tiene que ver con todo lo externo. Quedamos acá. Pero si le pasa algo a alguno de los tuyos, ¿qué? Eso sí es una tragedia. Yo creo que ya nos fuimos bastante profundo. Sí. Nos dejaron sin palabras a todos. Esto fue demasiado profundo. Para este tipo de conversaciones, el día de Ron Jaguar, por favor. Pero empezó George. George fue el que lo puso en modo filósofo, parce, y ya todos nos fuimos por ese. Nos fuimos por ahí. Y yo ya creo que por eso dije que aquí todos somos como filósofos. No, pero a mí lo que me parece más bonito es que una de las cosas que ha traído Jaguars es un montón de conexiones que no existían. Éramos personajes que sí habitábamos ciudades similares, ecosistemas similares, pero no estábamos conectados. Y entonces, cuando estos dos grupos se funden, bueno, porque Jaguars es la fusión de dos grupos.
Claro. Entonces, hay un grupo de emprendedores de Latinoamérica. Nosotros armamos otro grupo, creo que empezamos como 5, el otro grupo. Empieza a llegar gente a este grupo, dijimos, y eran las mismas conversaciones en los dos grupos. Entonces, se estaba tratando de llegar a un acuerdo de dejar un solo grupo y dijimos, vamos a decir en el otro grupo que ese grupo se va a cerrar y vamos a dar solo este grupo. Yo no me acuerdo si teníamos permiso del otro grupo, no, pero los dos grupos terminaron fusionándose y ahí fue donde creo que los primeros admins y los primeros nos juntamos. Luego llegamos a ser como 30 admins, no me acuerdo, y después volvimos a ser 9, 7, otra vez se volvió a reducir los que estaban activos y todo eso. Y el grupo de un momento a otro, bueno, de un momento a otro no, la verdad fue Bilbao mencionó el grupo en uno de sus lives y eso estalló. Y se estalló hasta el punto de que ya son 15 grupos, no un grupo. Y ya hay que hacer fila para entrar al grupo principal. Entonces, pero lo más bonito es que yo creo que ese combo de admins nos juntamos y conectamos fue porque todos ahí estábamos para dar algo. Nadie estaba pensando, voy a montar un negocio y voy a hacer todo esto, sino quedamos y hablemos y aprendiendo. Entonces, ¿cómo moderamos esto? Estos manes están muy cansones, este está muy grosero, este está haciendo spam. Y así se fueron llegando a las políticas, pero todos nos fuimos conociendo. Entonces yo ya puedo hablar de George, yo ya puedo hablar con Andy, con Adro, con los Matis, con todo, mejor dicho, con todos. Y ya nosotros en sí somos una tribu, con distintas experiencias, distintos caminos, distintas aptitudes, pero como nos unimos por el dar, por el servir, por lo que nos conectaba desde los valores, los principios, los sueños y todo eso, yo creo que para mí lo más bonito es eso que se formó en Jaguars y que espero que eso lo podamos contagiar al resto de la comunidad. Yo decía el otro día, y quiero complementar una cosa ahí, Alejo, y es que yo desde que salí del mundo corporativo empecé a leer sobre el tema de comunidades y tal, y la teoría, digamos, de las comunidades, y me parecía muy bacano, y de hecho intenté crear comunidades, digamos, siguiendo la teoría, y nunca funcionaron, básicamente, porque faltaba algo, como esa chispa, que es espontánea y que no sé cómo se crea, pero que sí la encontré justamente en Jaguars. Y es que ya es como que se prende esa chispa y se creó una llamita y hay una llamita ahí que entre nos tenemos que como protegerla y tapar así que no pase un ventarrón y la apague del todo, sino que más bien ponerle palitos más grandecitos para ver si logramos hacer una hoguera en la mitad de esto, en el buen sentido. Pero hay una cosa súper tesa que pasa aquí, que yo creo que lo dije alguna vez, y es que hay mucha gente, y cuando digo mucha, son varios, pues los que sean, pero hay mucha gente que quiere dar y que quiere interactuar porque sí, sin ninguno, pues, o probablemente pueden tener sus agendas o lo que sea, pero al final digamos que están dando y están ofreciendo cosas y están compartiendo y están interactuando por motivación propia y no porque alguien los está empujando, que era lo que yo trataba de hacer, por ejemplo, cuando estaba creando mis comunidades que no funcionaron, y eso tiene todo el valor del mundo, hermano. O sea, para mí eso es brutal y por eso yo trato de meter cositas y tal, porque yo creo que aquí hay algo muy bacano que si nosotros somos juiciosos un poquito, podemos generar un impacto brutal y ni siquiera nos lo imaginamos, mejor dicho. Es verdad. Y en Jaguar se dio una cosa inicialmente natural, pues, y yo creo que tenía esa chispa. Vos sabes que yo soy obsesionado con el tema de tribus y de creación de tribus y llegar más allá ir más allá de las comunidades. Por eso yo hablo de Jaguars como comunidad, pero del DEN hablo como tribu. O sea, yo creo que ese DEN ya es una tribu. O sea, yo estoy seguro que cualquiera del DEN me escribe hoy que necesita ayuda con algo y yo lo voy a ayudar porque sí, porque me da la gana y porque me nace y porque puedo. Y listo, somos una tribu. Y lo mismo va a hacer cualquier miembro porque ya lo he vivido,
porque ya he llamado a Mati, ya he llamado a Andy, ya los he buscado para ciertas cosas y eso es lo más bonito y yo creo que ese es el gran logro de esto. Y que lo podamos contagiar a los demás es aún mayor, es aún más grande. Y yo creo que por eso el camino del Jaguar y todo lo que se está pensando desde este grupo para darle a la comunidad va a permitir, yo creo, construir uno de los ecosistemas más fuertes de emprendimiento de Latinoamérica, si no es el más fuerte. Completamente, y creo que eso se trata. Yo quiero compartirles una experiencia que me pasó hace una semana con uno de Jaguars Den, en un momento en el que me sentí muy frustrada por una situación que estaba gestionando y lo quise compartir con la comunidad. Únicamente esperaba que lo leyeran, hicieran sus comentarios y ya estaba. Sí, yo, ok, gestiono mi emoción, gestiono mi frustración, lo dejo pasar y veo qué otras cosas hago. Pero no, recibí una llamada de uno de los integrantes de la tribu y me dijo, Lau, aquí estoy. Te entiendo completamente por esa frustración que estás pasando, porque yo también he pasado por eso, pero sabes que no te preocupes que la situación es así, eso no puede cambiar lo que estás haciendo, eso no puede cambiar la motivación con la que y las ganas con las que estás tratando de gestionar lo que estás haciendo, pero tranquila, te entiendo y te apoyo en tu frustración. Yo me quedé como, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Yo no me lo esperaba, ¿qué es esa locura? Y es muy bonito porque precisamente eso es lo que queremos que todos puedan encontrar en esta comunidad. Ese apoyo no solo a nivel de conocimiento técnico o en un área específica, sino ese apoyo también como seres, como personas, como humanos, porque finalmente quitando todo eso que tenemos y todo eso que hacemos, pues somos personas, ¿sí? Y qué bueno es podernos acompañar en ese proceso también que estamos cada uno en su desarrollo individual y aprender finalmente las experiencias del otro y estar acompañado y un poco como en soporte con los otros, porque eso fue lo que sentí, me sentí, wow, qué bonitas esas palabras de apoyo, no me lo esperaba porque no lo conozco, pero entiende mi dolor, me apoya y para mí cambié el chip completamente y me sentí completamente animada de un momento a otro y dije, ok, sí, podemos seguir avanzando, no me pasa solo a mí, hay otras personas que también pasan por esto y podemos seguir. Entonces, es ese mensaje que nos podemos apoyar y que podemos encontrar aquí en esta comunidad para seguir creciendo, como lo mencionaba Alejo y George. Quería compartir esa experiencia tan bonita. Qué bonito. Muy Listo, bien. ¿Lau cierra o qué? Hay que comer. Nos quedamos. Nos quedamos sin palabras. Bueno, 3, 2, 1. Hemos estado teniendo una conversación completamente elevada. Estos temas están muy profundos que no nos alcanza incluso el tiempo para abordar todo lo que queremos hablar, pero precisamente vamos a seguir trabajando en más episodios para que esta información, estas experiencias y todo esto que queremos compartir llegue a cada uno de ustedes. Y bueno, no siendo más, chicos, chicas, oyentes, jaguares, así llegamos al final de otro episodio increíble del podcast Jaguar. Queremos agradecerles, queridos Jaguars, por acompañarnos en esta ruta de conocimiento y emprendimiento. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros, que sin duda yo estoy anonadada y impactada con todo lo que hoy nos compartieron estos cracks. No olviden explorar y apoyar a Rackfood, la innovadora startup de nuestro compañero Jaguar Matías del año. Vamos a rugir juntos por el éxito de todos los emprendedores de nuestra comunidad, porque juntos rugimos más fuerte. Y antes que nada, para despedirnos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias, insights y sorpresas que tenemos para ustedes. Búsquenos en Instagram, Twitter y LinkedIn como @JaguarsDenClub y @JaguarsDenFundadores Latam. Hasta la próxima, comunidad Jaguar. Recuerden, sigan soñando, sigan emprendiendo y sigan rugiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio.